El gobierno mete algunos goles para este tiempo muy relevantes. Me parece que, sobre todo haciendo un contraste con el 2025 que vivió, otros gobiernos que quisieron avanzar sobre reforma laboral y sobre baja de imputabilidad y no lo lograron. Por lo tanto, ¿qué es lo que está diciendo el gobierno en este momento? Dice, miren, nosotros pudimos hacerlo, todo marcha de acuerdo al plan, porque fíjense que tenemos el aval legislativo que años anteriores nos reprochaban que no teníamos ni la capacidad ni lográbamos los consensos. Bueno, ahora todo marcha de acuerdo al plan justamente porque estamos pudiendo aprobar las leyes de nuestro plan. Ahora, viene el paréntesis, que esto traiga los resultados pretendidos, firmados en el contrato electoral con la ciudadanía, creo que es confundir medios con fines. Me parece que las reglas o las leyes tienen mucho más que ver con instrumentar medios y capacidad de gestión o autoridad presidencial para producir o para diseñar y de verdad instrumentar un plan de gobierno. Y otra cosa es lo que le reprocha a la oposición de, mirá, este plan no nos lleva a ningún lado, no va a crear trabajo, se quitan los derechos de los laburantes y le va a ir mal al país. Por lo tanto, creo que acá el gobierno mete unos goles, consigue leyes importantes, muestra conducción, pero a la vez no debe confundir medios con fines. Me vas a decir que le busco el pelo al huevo, pero... Parece que el gobierno, en algún sentido, desde el día 1, prometió una receta liberal libertaria más importante y revolucionaria de la historia de la humanidad. Dijo, voy a cambiar el modelo y me tienen que dar tiempo. Lo logró en los primeros 2 años, sobre todo consolidado desde octubre. En algún sentido, hay una primera minoría o una mayoría que lo aguanta y le dice, te espero porque confía en vos, sé que iba a traer esfuerzo esta cuestión, por lo tanto, te di el aval en octubre, te sigo esperando un tiempo más. ¿Eso quiere decir que en el 27 va a seguir ese apoyo esperanzador hacia adelante? No lo sabemos. Ahí siempre se juega el equilibrio. Y cuando se mete lo electoral y la opinión pública, complicamos más la cosa, porque es una competencia entre fórmulas o formatos. Tiene que recrear expectativas, ¿no? Me parece el presidente. Sí. Quizá el domingo lo haga. Creo que el gobierno por lo menos muestra alta convicción en que el plan liberal, libertario más importante, esta receta diferente, disruptiva, nunca aplicada en ningún país del mundo, como dicen ellos de alguna manera, va a traer los resultados. Y se basa en esa cuestión, se queda específicamente en eso. No es que sale y lo contrasta y dice, no, bueno, porque entendemos o hacen algún tipo de autocrítica o ven, tienen cierta complacencia o compasión con algunas personas que se han quedado sin trabajo. No, dicen, este plan es el que hay que aplicar, puede ser doloroso, nos traerán en largo plazo los resultados que nosotros decimos que van a traer. Y se basa, recién lo decía muy bien el senador, se basa muy fuertemente en, si no, miren lo que hicieron los anteriores. No le fue bien al gobierno anterior, pero tampoco a los años para atrás, décadas para atrás. Por lo tanto, a nosotros no nos vengan a reprochar y dennos un poco de changüí, un poco de tiempo, un poco de margen, porque la verdad que lo anterior fue peor. En esto de opinión pública y batalla cultural y todo esto, ¿cómo crees que cae a propósito de la cosa ideológica del gobierno libertario, pro empresa o pro mercado, bueno, que no es lo mismo? La confrontación directa que eligió el presidente en este último tiempo contra empresarios. Empezó con el señor Chatarrín, con Pablo Roca, siguió con el gomita de los aluminios, no sé qué, que era el Magallanes Quintanilla de Fate, siguió con el señor de Neumes, pobre, que la ligó, le dijo lengua floja. Esa confrontación del presidente con algunos empresarios, ¿cómo crees que impacta en la opinión pública? Yo diría, se posiciona en un lugar pro mercado y no pro corporaciones. Bueno, puede ser que también es lógico, y lo vivimos muchas veces, este choque tan importante entre el poder político y el poder de las grandes corporaciones, el poder corporativo. Sí, ahí tiene un argumento también el presidente, que es decirle a la gente, les estoy cuidando el bolsillo, ¿no? Porque esta gente... Decir algo, me da la sensación de que el gobierno tiene una decisión y una nitidez sobre lo que opina, dónde se para, que es alarmante. Diría uno asombroso a nivel de posicionamiento político. Dicen, nosotros vamos por este camino. Todo lo que sale por fuera de esa lógica, encuentran el modo de ponerlos del otro lado y confrontar. Obviamente que eligen las batallas, no son tontos. Dicen, bueno, en este momento nos conviene esto, será la AFA, los sindicalistas en la calle, los que hablan sobre, o en el Congreso anteriormente. Pero me parece que el gobierno encuentra y va buscando. El otro día hacía un paralelismo con un dirigente político que decía que
que creo que el gobierno de Milei lo que hace es ir bar por bar buscando pelea, no va a consumir tragos. Va a ir a pelearse con alguno, golpea en el bar, mira, a ver, ¿me puedo pelear con alguno? No, claro. Pero no, ¿sabes qué pasa? Que esa lógica de construcción de poder, que es la confrontación con el otro, es muy propia de la política global. En la Argentina creo que empezó con Néstor Kirchner. Yo creo que hay una diferencia entre aquellas confrontaciones y estas. Las de aquellos momentos tenían ciertas reglas, eran más boxísticas, ¿no? Más de tener cierta... estaba más reglado el deporte de la confrontación política con el discurso tradicional, en donde uno ponía a los adversarios del otro lado. Y era un muy riesgo, al estilo... porque Kirchner eligió como adversario a Macri y finalmente Macri terminó siendo presidente. Por eso digo que me parece que habían ciertas lógicas por las cuales se respetaban reglas de la batalla. En este sentido, este nuevo tiempo, la nueva era artificial, posterior a la pandemia, con la exacerbación de los mecanismos y de los algoritmos digitales, uno dice, acá lo que cambió es el nivel de la confrontación, un salto cualitativo, donde se rompieron ciertos golpes que no iban debajo del cinturón, donde hay ataques personales, donde aparecen determinado nivel de confrontación, violencia, agresión que no estábamos acostumbrados. Y sobre todo sumado a la sorpresa y la disrupción. En el caso de Trump sería bastante parecido, como cuando se peleó con Zelensky o cuando dijo las cosas que dijo de Biden en campaña, ni hablar en el día a día, que también tiene exabruptos por todos lados. Lo que me parece es que antes era dentro de un ring político y ahora es un vale todo. Si quiero hacer un paralelismo entre el box y los que vemos de la pelea ahora, que es más en el barro, todos enchastrados, sin organización de esa lógica política, en donde el que está protagonizando, en este caso el gobierno, lo que hace es elegir distintas batallas casi al mismo momento y superpuestas, más que nada para desviar la atención y confundir. Sí, es un mensaje muy fuerte hacia adentro y hacia afuera. Es decir, nosotros estamos en la conducción y aquello que padecimos 2024 en un momento, 2025 fuertemente en el Congreso, en esta instancia, con este nuevo Congreso, en representación de las elecciones de octubre del 25 que ganamos, hoy lo logramos. Por lo tanto, todo marcha de acuerdo al plan, dirían, y vamos a poder conducir al país al destino que nosotros marcamos. Ahora, también hay un riesgo ahí, ¿no? Que finalmente cuando vos tenés la absoluta conducción y mostrás que tenés la capacidad de hacerlo, uno podría pensar, bueno, ahora se aplica el plan. Claro. ¿Cómo les estaría yendo 2026, 2027 para no tener el síndrome del año 3 que tuvo Alberto, que tuvo Macri y que tuvo Cristina? Claro, el tercer año padeciéndolo. Es cierto. Bueno, nosotros algo hay que hacer y hay que reformar porque lo del pasado era peor. Por supuesto que ahí encuentra un montón de eco en la sociedad que pretende que algunos cambios se hagan. En definitiva, yo reitero siempre la misma posición. Son medios para que después sucedan determinados resultados. Todo va a depender de un montón de variantes que no son solamente las que pasan por lo legislativo, sino más bien por instrumentación, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. ¿Cuál es la narrativa?